Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 1 de septiembre, que sería la segunda sesión virtual en el caso del propedéutico, ¿vale? Pues es un gusto que todos estén aquí con nosotros o conmigo en clases para poder recibir nuestras clases, ¿vale? Es que bueno que se pudieron conectar y como les comentaba yo anteriormente, posteriormente voy a subir el archivo de la clase, o sea, esta grabación lo voy a subir a la plataforma de YouTube y la plataforma de Facebook para que ustedes puedan verlas más adelante o descargarlas en su casa, ¿vale? A continuación voy a detener mi cámara para empezar a compartir. Bueno, el día de ayer estábamos hablando, pues obviamente, de diferentes temas. Entre ellos estábamos hablando de las estructuras semánticas, que son los sinónimos, antónimos, la polisemia y la homonimia, ¿verdad? Sinónimos son aquellos que tienen el mismo significado, pero que se escriben de forma diferente. Los antónimos quiere decir que es lo contrario de una cosa. La polisemia quiere decir que tienen muchos significados y la homonimia es que tienen algo en común, ¿vale? Puede ser ya sea el sonido o la escritura. Cuando decimos semántica nos estamos refiriendo pues a la parte del significado de las palabras, ¿verdad? Estábamos hablando también de los textos continuos y discontinuos. En el caso de los continuos, estamos diciendo que son puro texto, que en un escrito que nosotros hagamos, el continuo solamente va a estar lleno de puros textos. Mientras los discontinuos es una combinación entre imágenes, ¿sale? Imágenes y textos, ¿sale? Estas imágenes pueden ser gráficas, pueden ser imágenes, pueden ser tablas, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos tipos de texto, los continuos y los discontinuos, ¿sí? Después hablamos acerca sobre los prototipos textuales, ¿verdad? Que tienen una característica especial de cómo es que se graban las cosas. De cómo se graban las cosas. Entre ellos vamos a encontrar 5, lo que es la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación. Bueno, estábamos hablando entonces de estos 5 tipos, ¿verdad? La narración comúnmente vamos a tener un narrador, vamos a tener personajes, vamos a tener una historia, ¿sí? Durante un tiempo y durante un contexto en específico. Mientras la descripción estamos hablando de describir un objeto, una persona o algo en específico, ¿verdad? El diálogo necesita mantener la conversación de dos entes, de dos personas. La exposición es dar a conocer información, hechos o sucesos que han pasado. Mientras la argumentación, pues es tratar de influir en la persona a la que le estamos hablando para que piense, diga o haga algo, ¿sí? Entonces, de eso se trata estos prototipos textuales. Si quieren más información, pues vayamos al, este, al video de la clase anterior, el del día de ayer, ¿vale? Que ustedes van a poder encontrar en YouTube o van a poder encontrar en Facebook, ¿vale? Quienes hagan falta por agregarse a Facebook, por favor, hay que agregarse, ¿sí? Bueno, en la clase del día de hoy vamos a empezar con las estrategias de la lectura. ¿Sí? Las estrategias para la estrategia de la lectura, pues vamos a utilizar una muy básica. Hay diferentes, ¿sale? Hay diferentes, pero en este nos vamos a centrar en al menos uno, ¿sale? Que es en el proceso de la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Sí? La prelectura va antes, ¿sale? Antes de empezar a leer, ¿sí? La lectura consiste en leer como tal el texto. Y la postlectura es el después, ¿sale? Después. De hecho, pre significa antes
Y po significa después, ¿verdad? Vale. Vamos a ver de qué se trata este caso. O de qué se trata este proceso. Pues ese proceso lo vamos a poder utilizar y es de gran utilidad realmente este proceso, ¿vale? Vamos a abrir tantito el manual. Yo voy a abrir el manual de docente, pero por ahí ustedes tienen el suyo. Acá está. Bueno, a ver, Cristian, ¿me puedes escuchar? Sí, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor? El PDF. Nuevas emociones en la pandemia. Ajá. Bueno, vamos a hacer los tres, tantito, Cristian, tantito, ¿sale? Los tres tipos de lectura. La prelectura es anterior a leerlo. Ok. ¿Cuál es el tema en este caso? El título es Nuestras emociones en la pandemia, ¿verdad? Ese es nuestro título. Título. ¿Este qué es, Eduardo Tomás? ¿Qué es? Este es nuestro Autor. autor. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde termina. Veamos dónde termina. Veo que es una hoja, que tiene por ahí algunas otras cositas. Y aquí termina, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es prácticamente de dónde se sacó la información, o también llamado bibliografía. ¿Sí? Hasta aquí termina. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ahora, esto es parte de la prelectura. Vamos a ver de qué se trata, quiénes son, quién es el autor, de dónde salió la información, qué tan extenso es, qué tipo de texto es, ¿verdad? Reinulfo, ¿qué tipo de texto es? ¿Continuo o discontinuo? Continuo. ¿Qué podemos Profe. observar? ¿Qué podemos observar acá? Una imagen. Es una imagen. Por lo tanto, no es un texto discontinuo, es un texto discontinuo, ¿vale? Es un texto discontinuo. Vale, ahora sí, ¿me ayudas a leer, por favor, Cristian? Nuestras emociones en la pandemia de Eduardo Tomás. Lo que está en la pantalla. Así es. En la pandemia del nuevo coronavirus hemos vivido y seguimos viviendo toda la gama de emociones de que somos capaces. Primero, la incredulidad. No, esto no pasa aquí, ocurre al otro lado del mundo. No, aquí no llegará. La realidad de una amenaza es una forma de lidiar con el medio. Cuando la fuerza de la realidad se impone con evidencias directas, el miedo hace presencia y provoca otras emociones. El enojo, la más común. Recuerdo a un compañero del gimnasio que se quejaba de los chicos. Sus nefastas costumbres de comer cosas raras han provocado la pandemia. Decía casi con violencia, como si ellos hubieran causado. También se quejaba de las autoridades que hacen nada a protegernos. Era el inicio de la pandemia, no había aquí ningún caso reportado, pero su molestia le impedía valorar la situación. El enojo que puede llevar incluso a la violencia es una forma de protección. Si se encuentra la causa así sea imaginaria de la amenaza, podemos luchar furiosos contra ella. Defendernos tranquiliza. Eso es todo. ¿Qué me pasa y qué puedo hacer? Posibles reacciones ante la pandemia de SARS-CoV-2.
temor y preocupación por tu salud y la de tus seres queridos, cambiar en tus hábitos de sueño y alimentación, dificultades para dormir y concentrarte, dolor de cabeza o de cuerpo, problemas de atención, tristezas excesivas, irritabilidad y desgano. Estrategias para lidiar con el tiempo y el estrés. Trata de comer alimentos saludables, mantén comunicado con tus seres queridos, tómate el tiempo de relajación entre tus tareas y actividades, infórmate a través de tus fuentes confiables. Recomendaciones para la cuarentena. Analiza con calma la información y sobre todo las fuentes que se originan. Fuentes confiables, por ejemplo. Son las páginas web de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud de nuestro país. También recomendamos http://covid19.fatmed.unam.mx y https://maldita.es coronavirus. Establece un horario para las consultas de la información y respétalo. Confía en el criterio de las autoridades sanitarias. Son las que tienen los datos relevantes de la enfermedad y de su comportamiento, con la información adecuada para seguir las indicaciones de protección de la autoridad sanitaria. Establece una rutina diaria que organice tus actividades. La repetición de patrones de conducta y de relación con el entorno es una fuente de tranquilidad. Sigue una rutina de sueño de 8 horas, siempre nocturnas. Establece horarios fijos para consumir los alimentos y hacer ejercicio. En caso de hacer trabajo en casa, que sea en un horario establecido. Ok. Lo que acabamos de hacer a continuación es la lectura como tal, el proceso de la lectura. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el proceso de la postlectura. A ver, Cristian. ¿De qué se trató la lectura? Sobre el COVID-19. Así es. Se trató sobre el COVID-19. Carlos Marín. Pero Sí, profe. ¿qué es el tema principal que abarca? Habla del SARS-CoV-2, del COVID, sí. ¿Pero de qué habla? De los síntomas, del cuidado que debemos tener. Sí, pero ¿en qué caso? Porque no habla de que si tenemos tos o todo eso, no. Sino que habla de otra cosa, que debemos de cuidar otra parte de nuestra salud. ¿Cuál es? Bueno, lo principal que debíamos identificar en este texto es que debemos de cuidarnos emocionalmente, ¿sale? Emocionalmente. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Bueno, de eso nos trata la lectura, de que debemos de cuidar esa parte emocional, ¿sí? ¿Qué pasa y qué puede hacer? ¿Sí? Ahí podemos ver algunos efectos que puede tener estar en cuarentena, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos completamente en cuarentena, nosotros decíamos, ¿qué hago? Por ejemplo, ustedes tienen en su casa pues un gran patio, ¿verdad? Un gran patio en donde estar, ¿sí? Pero por ejemplo, en la ciudad, donde mi casa es de ¿qué? De 10 por 15, pues nada más puedo dar vueltas en mi propia casa, en mi propio patio de 10 por 15, ¿verdad? Por eso, la parte emocional es parte crucial en estos momentos, ¿sí? Y es por eso que también la Secretaría de Educación se animó a que las clases sean presenciales. ¿Por qué? Por la parte emocional, la parte de convivir con otras personas. Y obviamente aquí da algunas recomendaciones para la cuarentena, ¿verdad? Primero, que debemos estar informados, ¿sí?
que debemos de tener un horario para consultar, que debemos de confiar en las autoridades sanitarias de nosotros, de nuestro país, ¿sale? Una rutina de 8 horas de sueño, siempre nocturnas, ¿sale? Eso es algo muy importante. Establecer horarios fijos para consumir los alimentos y hacer ejercicios. Y que el trabajo sea en un horario establecido. A ver, Cristian, el que mejor tenga o al que guste participar también. Durante la cuarentena, ¿a qué horas se dormían? ¿A qué horas se metían a dormir? A las 8. Profe, ¿A las 8 de la noche? ¿O a las 8 de la mañana? Las ¿A qué hora 8 se de la metían? noche, profe. ¿Será que a las 8 de la noche se metían a dormir? a la- Mira, Eran las 6. ¿A qué horas? las 10:30. 10:30. Cristian, ¿a qué hora te dormías? A la A la 1. 1. Sí, ¿verdad? No, Pérez, manda. Sí. Maida, ¿a qué hora te dormías? Maida. Bueno, no me contestó. Por ejemplo, su servidor. Yo siempre he sufrido un poquito del sueño, ¿sale? Y comúnmente todos los días antes de cuarentena yo me dormía entre las 12 y 1 de la mañana. Con la cuarentena pasé a dormirme hasta las 4 o a veces hasta las 5 de la mañana, o sea, ya Es muy, insomnio. muy tarde. Exactamente, tengo problemas para dormir. Pero eso es lo que dice, pues que también la parte emocional, eso es lo que cuenta, pues que tenemos que cuidar. Otra parte que tenemos que cuidar que nos menciona es la salud y en específico la alimentación, ¿verdad? Cuando ustedes se dormían tarde, ¿a qué horas se despertaban? A las 6. Y hasta la fecha. A las 6 de la mañana. Cierto, hasta las Cuando 7. No lo que. No, cuando A me las dormía 7. tarde, Sí, a las 9. A las 9. cuando me dormía tarde hasta las 10 podría llegar. Hasta las 10. Ay, Yo, ¿ya profe, vieron? me dormía Ajá. bien de madrugada. Me Ya dormía de a las madrugada. 3 y me levantaba a las 6. A las 6. Ah, la mecha. Pero me imagino que te dormías en la tarde, ¿no? Un ratito. Digo, si no, Un ratito, sí, un ratito. sí, porque si no, no aguantas. A las 10, a las 11. Sí. ¿Ya vieron? Exactamente. Y obviamente, como se levantaban tarde, pues obviamente desayunaban más tarde, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, así es. Entonces, esos son lo que debemos de cuidar durante la cuarentena. Ok, lo que acabamos de hacer es analizar el texto y es parte de la post-lectura. ¿Ya se dieron cuenta cómo se hace este proceso de la lectura? Bueno, voy a compartir otra vez pantalla. Pantalla. ¿Quién está hablando ahí? Carlos Marín, te estoy escuchando lo que estás diciendo y lo peor es que está quedando grabado. Soy profe, sale. Le voy a enviar la parte grabada a su papá. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar a hablar sobre la estructura, pero esa es una forma de cómo se organiza la información, ¿sí? El más típico de todos es la estructura textual, que comprende de al menos 4 cosas. El título,
la introducción, el desarrollo y la conclusión. Prácticamente casi todos los textos siguen este mismo orden, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos los textos expositivos, donde también tenemos el título, ¿verdad? El título, o sea, el título siempre va. Pero también tenemos, ay, este no es, no, ya no lo puse. Bueno. Pero, por ejemplo, también tenemos en los textos narrativos, donde nuestros textos comúnmente van a ser introducción, desarrollo, nudo y desenlace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando leemos un cuento, que son los textos narrativos, vamos a tener título, vamos a tener la introducción, vamos a tener el desarrollo, vamos a tener el nudo y por último el desenlace. ¿Sale? El desenlace. ¿Y qué más? Por ejemplo, el título, ¿cómo se llama? La introducción, vamos a ver en dónde se localiza, quiénes son los personajes, en el desarrollo ya se empieza a contar la verdadera historia de qué se va a tratar, el nodo o nudo, ya vamos a empezar a ver lo más importante de un cuento, el drama más importante, ¿sí? Y el desenlace que es el final, en qué termina. Y comúnmente los cuentos terminan en finales felices, ¿verdad? En los textos expositivos, pues es lo mismo, ¿vale? Igual, introducción, en desarrollo y en conclusión. Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos de textos. Vamos a empezar con los tipos de textos expositivos. La monografía, la biografía, la noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista. Prácticamente estos son tipos de textos históricos, así se le llama. Cuando estemos ya en clases, pues entonces los vamos a ver más a detalle, ¿no? Estos se llaman históricos y estos se llaman periodísticos. Periodísticos, ¿sale? Estos 4 son los periodísticos. Bueno, la monografía la vamos a utilizar nosotros para poder almacenar datos en donde nosotros obtengamos información de una fuente. Puede ser de un libro, puede ser de una película, puede ser de cualquier artículo, puede ser una revista, de un periódico, puede ser de un ensayo, etcétera, ¿sale? Y todo lo vamos a almacenar en la monografía. Ahora, posteriormente la biografía, aquí vamos a separarlo. Bio significa vida y grafía, escritura. O sea, escritura de la vida, en donde nosotros es un texto donde nosotros vamos a registrar la información de la vida de una persona, ¿sí? La noticia comúnmente nos va a narrar un suceso, ¿sí? Un suceso. Por ejemplo, un carro se estrelló con una vaca en la carretera. Ok, vamos a hacer la noticia, ¿no? El carro tenía tal cualidades, características, y la vaca iba caminando en la calle por tal. Así que el carro iba a tal exceso de velocidad y se estrelló y hubo un accidente, ¿no? Esa es la noticia, ¿sí? Ahora, el reportaje es una investigación más a detalle de la noticia, ¿sí? Un reportaje puede ser, por ejemplo, vamos a hablar sobre un tema en específico y vamos a investigar sobre él, ¿sí? Vamos a investigar sobre el tema que estamos hablando. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los derechos de los animales. Ok, vamos a investigar acerca sobre ellos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos de los animales? ¿Dónde se aplican? ¿Cómo se aplican? ¿Sí? ¿Cómo se implementan las leyes? Si las personas lo dan lo aplican esas leyes, las autoridades aplican las leyes sobre las personas que no aplican las leyes, ¿verdad? Y tenemos a la crónica. La crónica tiene una de las características que va por tiempo, ¿sí?
La característica más importante de la crónica es que siempre se organiza por tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasó en el mes de enero? Ah, pasó esto. ¿Qué pasó en febrero? Ah, pasó esto. ¿Qué pasó en marzo? Ah, pasó esto, ¿verdad? Y así sucesivamente todo el tiempo que necesite. Mientras la entrevista, que es el último texto expositivo, es la interacción entre dos personas con la intención de obtener información de otra persona. Mientras una pregunta, la otra contesta. ¿Sale? Mientras una pregunta, la otra contesta. Ok. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tipo de texto es? Este es un tipo de texto discontinuo. ¿Mande? ¿Qué tipo de texto es? Obviamente es discontinuo, es un texto obviamente expositivo. Ajá. Y es una bibliografía. Bibliografía ahora. Es una biografía, ¿vale? Porque estamos hablando de este personaje. ¿Alguien sabe quién es? Este personaje es Frida Kahlo. Kahlo. Así es. Frida Kahlo fue una de las mayores exponentes, y es una de las mayores exponentes de la cultura mexicana. Fue una pintora, escritora, música. En los años de los años 30, más o menos, entre años 20 y 30, ¿no? Fue esposa de Diego Rivera, que también fue un muralista, un pintor muy reconocido mexicano, ¿sí? Entonces, si leemos ese texto, vamos a poder encontrar que ese texto habla exactamente de la vida de Frida Kahlo, pero como habla de la vida de una persona, es una biografía. Vamos con el siguiente. Vamos a hablar acerca sobre los textos funcionales. Los textos funcionales son aquellos que nos van a servir en la vida diaria, ¿sí? Que tienen la función de ayudarnos a nosotros. Vamos a empezar con estos dos primeros. Estos dos son los textos funcionales escolares. Aunque no son los únicos, sí son los más importantes, ¿sí? El cuadro sinóptico, si recuerdan, es aquel que utiliza las llaves, ¿no? El que utiliza las llaves para poder organizar la información. El mapa conceptual es de que un cuadrito arriba y se va desglosando la información, ¿verdad? Se va desglosando la información. A eso le vamos a llamar mapa conceptual. El currículum vitae, o también que significa, que viene del latín, que significa carrera de la vida. En esta nosotros vamos a poder almacenar nuestra información y que tiene como función representarnos en una empresa para poder obtener un empleo. Cuando ustedes vayan a conseguir un empleo, lo primero que le van a pedir, uno, es el currículum vitae, o dos, es la solicitud de empleo, que también es un texto funcional, nada más que aquí ya no lo puse, ¿vale? El currículum vitae. Tenemos a la carta petición. La carta petición es una carta que tú puedes redactar en donde tú solicitas algo, ¿sale? Tú solicitas algo. Mientras el oficio no solicitas, más bien informas, ¿sí? Y por último tenemos la carta poder. La carta poder es cuando, por ejemplo, una persona no puede estar presente, pero tú vas en representación de ella, utilizamos la carta poder, ¿sí? Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de los textos funcionales, ¿sí? El primero, ¿cómo se llama ese tipo de texto? Ese es un texto, obviamente, funcional, ¿verdad? Obviamente es un texto funcional. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos a ese texto?
Es muy común en escuela. Ese es un cuadro sinóptico, ¿vale? Es un cuadro sinóptico. Si se dan cuenta, vamos a utilizar llaves, ¿sí? Y vamos a organizar la información de izquierda a derecha. Mientras la información más importante o relevante siempre va a ir en el lado izquierdo. ¿Sale? En el lado izquierdo. A comparación de que este es un texto funcional, también es un texto funcional, ¿sale? Pero con el nombre de mapa, sí, mapa conceptual, ¿sale? Mapa conceptual. Ese se llama mapa conceptual. Y si se dan cuenta, aquí tenemos las líneas que bajan, ¿ya se dieron cuenta? Y aquí vuelve a hacer otra vez sus divisiones, su jerarquía a comparación del cuadro sinóptico, que es de izquierda a derecha. La jerarquía va de arriba hacia abajo, ¿sale? La información se organiza de arriba hacia abajo. Y vamos a utilizar al menos dos elementos. Cuadros o rectángulos donde vamos a almacenar la información y líneas para unirlas, ¿sale? Vamos a utilizar líneas para unirlas y así crear una jerarquía, ¿va? Aquí tenemos otro ejemplo que es la solicitud de empleo. ¿Para qué creen que nos sirva este documentito? Cristian. Cristian. Para cuando te contraten, esa solicitud de empleo te va a servir. Eso creo. Ajá. Es un documento que nos va a ayudar para que tú pidas o tú solicites un empleo. Esta cartita, si ustedes salen y vayan a donde vayan, si aún así se van a Estados Unidos, es muy probable que les pidan una hoja muy parecida a esta, ¿sale? Esta, al menos una vez en su vida, la van a tener que llenar, ¿sí? Cuando soliciten un empleo. Más si ustedes se quieren ir a playas, a Mérida, Cancún, a islas, etcétera, o a Cozumel, y ustedes quieren conseguir un trabajo, lo primero que les van a pedir es este documento, una solicitud de empleo. ¿Sale? Le van a poner una que lleva una fotografía, datos personales donde va su nombre completo, su dirección en donde viven, en donde nacieron, cuántos años tienen, su documentación, su principal es la CUR, su RFC, que es el registro de contribuyentes, ¿sale? También se los van a pedir, su número de seguridad social, que ya tienen también, entonces es un documento donde vamos a plasmar nuestra información personal y más importante. Pero algo muy, muy interesante, nos piden nuestra escolaridad. Por ejemplo, aquí nos pide primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, profesional y otras carreras, ¿verdad? Entonces, es un documento que al menos una vez en su vida lo van a tener que llenar, ¿sale? Cuando estemos ya en clases, vamos a llenarlo, pero ahorita de mientras vamos a verlo de muy superficial. Esto lo vemos en segundo semestre, ¿sale? Bueno, ahora vamos con los textos persuasivos. Persuadir, ¿qué es persuadir? Persuadir es convencer a una persona, ¿sí? O sea, la finalidad de estos textos es convencer al lector.
Entre ellos vamos a encontrar el anuncio publicitario, ¿sí? El artículo de opinión, la caricatura política y el ensayo. Aquí tenemos un ejemplo de un anuncio publicitario, ¿sale? De un anuncio publicitario. ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que vende este anuncio? Shampoo. Champú, ¿verdad? Champú. ¿Qué marca? Pantene. Pantene, Pantene. ¿verdad? Así es. Y ahora, chéquense qué dice acá. Tómate el tiempo Tómate para el tiempo disfrutar para- de tus rezos. ¿Sí? Tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos. O sea que aquí vamos a jugar con la mente de las personas, ¿sí? Vamos a tratar de convencerlos. ¿Ya se dieron cuenta que abajo tenemos un león? Abajo tenemos un león. ¿Y comúnmente cómo es el cabello o el pelo del león? Así esponjoso, ¿verdad? Entonces, con su imagen nos está ayudando a que ahora el león es colocho, ¿verdad? Tiene el cabello rizado gracias a su champú. Entonces, lo que nos está vendiendo es su champú. Ok, aquí tenemos una caricatura política. La caricatura política siempre trata de cuestionar al gobierno. Siempre trata ¿cómo le diré la palabra? De evidenciarlo, ¿sí? ¿A través de qué? A través de imágenes, no de palabras. Bueno, sí, también con palabras, ¿verdad? Pero comúnmente utilizamos más la imagen para poder hacerlo. En este caso, si se dan cuenta, tenemos a dos personitas, ¿sí? Tenemos a dos personitas y que representan ¿a qué? Representan al pueblo. Arriba está la cinta del gobierno. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? La economía política tiene un garrote, ¿verdad? Y también la corrupción tiene otro garrote y que le está pegando al pueblo. ¿Qué nos quieres dar a entender? ¿Qué nos quiere dar a entender? Que el gobierno, a través de las políticas económicas y de la corrupción, está dañando al pueblo, ¿sí? Eso es una caricatura política. Siempre tratamos siempre tratamos dar a entender a la población de una manera sarcástica la situación actual de la sociedad a través de imágenes, ¿sale? Tal vez tú no podías leer un texto de todas dos hojas de un periódico, pero sí te puedes detener al menos 5 minutos, o no un minuto, menos de un minuto, ¿sale? Para poder ver esta imagen y que tú la interpretes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca ahora sobre los textos orales. Entre ellos vamos a encontrar la mesa redonda, al foro y al debate. En el foro hay uno que es moderador y cada uno da sus puntos de vista, ¿sí? Y no solamente da su punto de vista,
Una disculpa, me sacó de Zoom desde mi tableta. No puedo volver a iniciar sesión. Pero ya íbamos en la última, que estábamos hablando sobre el refrán. ¿Va? En el refrán estábamos diciendo un ejemplo de más vale estar solo que mal acompañado. ¿Sale? Es un refrán que tiene un valor. ¿Sí? Que tiene un valor, tiene un objetivo, que es la enseñanza. Ahora bien, con esto vamos a terminar ya la sesión número 2. ¿Sale? Voy a dejar de grabar en estos momentos